Bienvenidos al video número 22 de este curso práctico de desarrollo web con Angular y .NET. En este video vamos a continuar desarrollando el módulo de médicos, agregando funcionalidades al listado, tales como la eliminación de médicos, el acceso a crear un nuevo médico, entre otras funcionalidades. En el video anterior nos habíamos quedado hasta completar este listado con el paginado y la posibilidad de realizar un filtrado textual. Vamos a comenzar haciendo algunos ajustes de diseño, ya que no me gusta que el paginado no está dentro del mismo rectángulo en el que está el paginado con este borde degradado. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos hasta el código y vamos a colocar esta clase. Vamos a quitar esta clase de acá. Vamos a crearnos un div. Vamos a colocar esa clase al div y vamos a colocar la tabla y el paginado, ambos dentro de esta clase. Vamos a salvar y ahí vemos cómo ya se visualiza el paginado dentro del rectángulo con el borde degradado, dando una mejor integración de forma visual de la página, de la tabla con el paginado. Lo segundo que quiero mejorar es que cuando, por ejemplo, realizamos una búsqueda o un criterio que no coincide en ningún médico, pues se visualiza de esta manera. Y yo quisiera poder mostrar un mensaje que diga que no existen elementos para el criterio de búsqueda o algo así. Entonces, para esto vamos a agregar acá. Estas son algunas mejoras que estamos realizando sobre la tabla. Ya no forma parte de las funcionalidades críticas, pero en un sistema debemos esforzarnos al máximo para que sea lo más profesional posible. Entonces, en este caso, vamos a crear una nueva fila que básicamente vamos a utilizar para visualizar este mensaje cuando no existan elementos. Entonces, vamos a ponerle la clase mathRow para que adquiera cierto comportamiento de acuerdo a las filas de material, y vamos a indicarle que esto es cuando mat no data row, es decir, que esta fila aparezca cuando no existe información en la tabla. Entonces, dentro de esta fila vamos a colocar el td, básicamente la columna que vamos a visualizar, y básicamente esto va a tener una clase que es matCell y le vamos a colocar el atributo attr.callSpan, y básicamente le vamos a indicar que el callSpan es la cantidad de columnas que yo he definido. Para eso voy a utilizar este objeto que define las columnas y le voy a decir .len. De esta manera voy a tener una columna que va a tener la totalidad del ancho de la tabla. Entonces, dentro de esta columna voy a proceder a colocar el mensaje. Para esto voy a crear un div y a este div le voy a poner, por ejemplo, una clase que me voy a crear, mensaje no existen datos, por ejemplo. ¿Ok? Aquí mensaje no existen datos. Perfecto. Entonces, básicamente el mensaje que voy a mostrar va a ser un icono y a continuación el mensaje. Entonces, para esto voy a crear un mat icon y este mat icon le voy a poner error y después el mensaje va a ser no existen datos para mostrar. Entonces, veamos cómo se ve esto. Yo pongo un criterio aquí que no coincida con ningún médico, pues ya veo que tengo aquí el icono y el mensaje no existen datos para mostrar. Ahora vamos a mejorar esto un poco con algunos estilos. Lo primero es que el icono está un poco pegado al texto, lo quiero separar un poquito más. Entonces para esto le voy a aplicar aquí una clase. Le voy a decir que quiero un margen en el eje de las X que sea un margen de 3. Entonces voy a salvar y veamos
ya aquí tengo un poco separado el icono del texto. Ahora quiero darle un poco de colores y quiero centrarlo. Entonces vamos a utilizar para esto un estilo CSS. Lo voy a colocar en los estilos globales porque esta página se va a reutilizar en varios módulos. Entonces es preferible tenerlo en el estilo global. Básicamente aquí estoy alineando al centro, horizontal y verticalmente. Estoy dándole un ancho del 100%. Estoy definiendo un ancho de línea de 50 px para que haya un poco de grosor entre este texto que estamos viendo aquí, la parte superior e inferior, y le estoy dando un color de background. Lo salvemos, volvemos a hacer la búsqueda y pues y ahí vemos que vamos a tener pues el texto centrado con un color de fondo y bueno, se ve de una mejor manera. Vamos a ponerle solo el iconito de otro color. Para esto entonces vamos a, utilizando este mismo selector CSS, solo le vamos a poner matte icon. Le vamos a decir que el color sea este. Punto y coma, salvamos. Y de esta manera, pues ya tenemos, ya se está visualizando como quería el mensaje. Luego de hacer estas dos modificaciones para mejorar la interfaz, vamos entonces a proceder a crear los botones para eliminar cada uno de los elementos. Para esto nos vamos a la página de Material, a la página de los botones, nos vamos a los ejemplos y vamos a utilizar un botón de esto de Icon Button. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar estos de acá. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, los de un botón de warning y vamos a colocarlo en la columna que habíamos dejado sin definir. Vamos a salvar y veamos cómo se ve. Fíjense cómo aquí ya tengo un botoncito para cada una de las filas. Obviamente vamos a cambiar ese botón, no queremos que sea un corazón, queremos que sea algo más parecido a lo que hace la acción, que en este caso sería eliminar los elementos. Entonces vamos a utilizar un botón que sea de tipo delete y vamos a quitarle este texto, no lo necesitamos. Y de esta manera pues vamos a tener ya la típica, el típico icono de eliminar o la papelera. Entonces en este caso vamos a colocarle también, como es una acción importante, crítica, vamos a colocarle un tooltips para que no tengamos este inconveniente de que de repente alguien dé clic y no sepa realmente la acción que está realizando. Entonces sería prudente que cuando me coloque encima del icono pues me diga que con esta acción voy a eliminar el elemento. Entonces esto, ¿cómo lo hago? Le puedo colocar aquí Math Tooltip es igual a eliminar elemento. Salvo. Y veamos. En este caso no se visualiza nada porque debo agregar el módulo para poder utilizar lo que es el tooltip de Material. Entonces me voy a la página de Material, busco acá la sección de tooltips y me voy acá y copio el módulo correspondiente. Lo vamos a agregar como hemos venido haciendo en el módulo global y lo vamos a importar y a exportar. De esta forma, ya si me coloco encima del botón, fíjense cómo sale el mensaje que he colocado. Eliminar elemento y de esta manera evitamos cualquier confusión de los usuarios. Entonces, ahora vamos a proceder a darle la funcionalidad a este botón. Para eso, debemos implementar en nuestro componente un método que va a ser eliminar. Y este elemento va a recibir el médico ID que se quiere eliminar. Y este médico ID va a ser de tipo number. Entonces vamos a llamar a este método en el botón
y lo vamos a hacer dentro de del evento del clic, para que básicamente pues cuando demos clic en el botón pues se invoque el método eliminar. Aquí vamos a pasarle element.id. De esta forma vamos a estar recibiendo acá el ID del elemento. Vamos a hacer un console.log para ver si realmente estamos recibiendo aquí el ID del elemento que se quiere eliminar. Vamos, inspeccionamos, vamos a la consola, limpiamos y vamos a ver, por ejemplo, si doy clic en este, vean cómo ID 1. Si doy en el otro, ID 3. Si doy en el último, ID 4. Si voy a la base de datos, efectivamente veo que los ID es 1, 3 y 4. Por tanto, está llegando correctamente el ID del elemento que quiero eliminar a la función eliminar. Entonces vamos a proceder a implementar la eliminación del elemento. Lo primero que vamos a hacer siempre en este tipo de funcionalidades críticas que tienen que ver con eliminar, siempre debemos, por buenas prácticas, debemos siempre confirmar que efectivamente lo que se desea es eliminar el elemento. Por lo tanto, vamos a crearnos let confirmación y vamos a llamar a una propiedad de JavaScript que es básicamente confirm, y vamos a pasarle un texto que algo así como está seguro que desea eliminar el elemento. Y luego digo que sí, confirmación. Entonces voy a proceder a eliminar el elemento. Entonces lo que voy a proceder a hacer, lo primero es crearme un array de IDs. Y básicamente este array de IDs va a contener el médico ID que estoy recibiendo como parámetro. Entonces, probemos hasta este minuto a ver si sale el mensaje de confirmación. Perfecto, aquí arriba estoy viendo que me está preguntando si estoy seguro que deseo eliminar el elemento. Puedo dar aceptar, puedo dar cancelar. Entonces, en estos casos, puedo decidir si quiero o no eliminar el elemento. Entonces, ¿qué procedería aquí a continuación? Debemos llamar al método o al servicio de eliminar médicos que está implementado en el backend. Ahora recordemos que para poder llamar a estos servicios en el backend, nosotros habíamos definido este servicio HTTP Service y de momento solo habíamos implementado el consumo del leer todo. Por lo tanto, necesitamos implementar el consumo del servicio para eliminar médicos. Entonces vamos a incorporar acá lo que es la implementación del nuevo consumo del servicio. En este caso sería el servicio de eliminar, ¿verdad? Entonces vamos a crear una función acá y esa función debe recibir una serie de parámetros. En este caso, bueno, básicamente recibe solo el listado de IDs que se quieren eliminar. Entonces, en este caso vamos a recibir acá los IDs, que esto es de tipo number, o sea, sería un array de number. Y básicamente vamos a hacer la invocación aquí del servicio implementado en el back. Para esto debemos utilizar, en el caso del el servicio de eliminación, debemos declarar una variable que básicamente va a ser la variable option y que vamos a colocarle una serie de propiedades. Estas propiedades son headers y estos headers le vamos a definir como new http headers y le vamos a definir acá un objeto como parámetro y ese objeto va a contener lo que es el content type y básicamente ese content type va a ser de tipo application JSON o JSON. Entonces de esta manera hemos definido una primera propiedad.
Luego vamos a definir en el body, vamos a enviar estos IDs para que sean eliminados. Finalmente, vamos a hacer un return de this.http_client.delete y vamos a pasarle a este delete la URL del elemento que queremos eliminar. En este caso vamos a copiar esta URL y le vamos a colocar también las opciones o el atributo option que hemos creado acá. De esta manera realizamos el consumo del servicio eliminar que hemos implementado acá en el backend y que recibe un listado de elementos que son básicamente los que va a proceder a eliminar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos llamar a este método acá en nuestra función del componente. Esto lo vamos a hacer de manera similar a como hicimos acá en el leer todo, así que me voy a copiar esto y aquí voy a decir que voy a llamar al eliminar y en lugar de pasarle estos parámetros, pues básicamente voy a pasarle lo que es el IDs que he creado acá y me voy a suscribir a ese observable que me va a devolver y una vez que tenga la respuesta, pues voy a proceder a evaluarla aquí internamente. La respuesta básicamente lo que me va a traer consigo es, o sea, si entro acá a esta sección, es que se eliminó el elemento y por tanto lo que pudiera hacer es mostrar un mensaje de confirmación y proceder a recargar el listado de elementos. Entonces vamos a hacer primero, vamos a llamar al leer todo para recargar los elementos y a continuación vamos a ver cómo mostrar un mensaje de confirmación de que el elemento ha sido eliminado. Si nos regresamos acá a la interfaz, fíjense que yo puedo, por ejemplo, intentar eliminar este primero, le doy a aceptar y fíjense cómo desaparece del listado. Si me voy a la base de datos, voy a recargar y fíjense cómo me aparece el primer elemento como borrado en true. De la misma manera, si yo borro este último elemento, si doy cancelar no pasa nada, pero si doy aceptar, pues ese elemento desaparece del listado y en mi base de datos lo voy a tener como borrado. Entonces vamos a colocarle nuevamente que no están borrados para que me aparezcan en el listado. Recargo la página y aquí tengo los tres elementos. De esta manera ya es funcional el botón de eliminar y sería interesante poder colocar un mensaje de confirmación. Ahora recordemos que para manejar lo que son los mensajes habíamos instalado inicialmente este componente o librería llamado ngToas y este elemento nos iba a permitir mostrar mensajes flotantes. Entonces inicialmente lo que tenemos que hacer es incluirlo acá en el componente global para poderlo utilizar. Entonces lo voy a importar y le voy a poner Toas tr module y vamos a hacerle una inicialización con la propiedad forRoot para configurar algunos parámetros que este componente requiere. Entonces esta configuración la hacemos pasándole un objeto y básicamente en este objeto vamos a definir esas propiedades. Primeramente, close button, le voy a decir que sí, es decir, para que me aparezca un iconito para poder cerrar este mensaje flotante. Luego le voy a poner progress bar, también le voy a decir que sí. En este caso el progress bar va a ser precisamente eso, una barra de progreso que visualiza el mensaje debajo y que me va a dar una indicación visual del tiempo que va a estar mostrándose este componente. Ya ustedes verán a qué me refiero. Finalmente, enable HTML, también le voy a poner true. Esto es básicamente para que dentro del mensaje se pueda mostrar texto en formato HTML. Entonces, habiendo realizado esto acá, yo voy a exportar este módulo también para que pueda ser utilizado en los otros componentes y ya puedo regresarme acá y puedo inyectar un objeto en mi componente para poder utilizar lo que es el Toas. En este caso sería private
y le voy a poner TOAS TR, y esto va a ser de tipo TOAS TR Service. TOAS TR Service. Y esto lo vamos a agregar de aquí, de este componente. Y básicamente ya voy a tener este objeto para poder lanzar mensajes. Entonces, por ejemplo, aquí recargo, y antes de recargar voy a decir this.toas. Y voy a mostrar un mensaje que sea success. Y en este caso voy a mostrar el mensaje y el título. El título va a ser confirmación. Confirmación. Y el mensaje va a ser elemento eliminado satisfactoriamente. ¿Correcto? Voy a salvar y veamos ahora. Fíjense que ahora yo puedo eliminar, por ejemplo, este elemento. Lo voy a aceptar. Y fíjense cómo se está visualizando en la parte superior el mensaje confirmación, elemento eliminado satisfactoriamente. Si ven, aquí tengo el iconito para cerrar. Y tengo también, cuando quite el mouse de encima del mensaje, van a ver que tiene una barra de progreso en la parte inferior y que me da la indicación de cuándo se va a cerrar. Esto básicamente fue lo que configuramos acá en el módulo global, ¿no? Para que se visualizara el botón de cerrar y la barra de progreso. Y además que se pudiera mostrar mensajes HTML. De momento no hemos utilizado un mensaje HTML, pero pudiéramos haberlo hecho. Por ejemplo, le puedo poner aquí una etiqueta B para poner en negrita palabra eliminado. Entonces, si yo procedo a eliminar otro elemento, fíjense cómo ahora la palabra eliminado aparece en negrita. Y de esta manera estamos permitiendo que se visualicen contenido HTML dentro del mensaje. De esta manera queda implementada lo que es la funcionalidad de eliminar dentro del listado de médicos, y damos por terminado el video del día de hoy. En próximos videos continuaremos implementando las funcionalidades del módulo de médicos.